Bueno, muchísimas gracias, un gusto saludarles a todos. De verdad, siempre es una alegría la Universidad de Lanús para todos quienes nos formamos en la universidad pública. Es una universidad de referencia por las características que tiene en la currícula, las materias y el impulso de sus docentes, de sus sindicatos, de su movimiento estudiantil, así que me da muchísima alegría poder estar participando de esta instancia. Les agradezco, bueno, una alegría compartir con Germán y con Beatriz. Estoy también muy ansiosa por escucharles, por aprender, por intercambiar un poco ideas. Agradecida de la invitación. Y bueno, un poco para ir entrando en tema, ya que son 20 minutos y son muy escasos, pasan muy rápido con todo lo que hay para decir. La reflexión que traigo para compartir un poco es dentro de un marco general, pensando en que cuando creíamos que habíamos entendido algo nos cambiaron las reglas del juego, ¿no? Un poco lo que pasó con la pandemia y lo que nos trae esta situación de lo que fue particularmente el escenario del confinamiento como tal. Me parece que ahí es donde hay muchos problemas de investigación para plantear respecto de lo que pasó, pero sí hay un aspecto que quiero tomar acá, que es todo cómo actuó como un proceso catalizador de algo que ya venía ocurriendo en el mundo, en el marco de lo que fue la cuarta revolución industrial, ¿no? Yo aclaro siempre que mi marco teórico, metodológico, es el materialismo histórico, entonces a medida que vayamos conversando van a ir apareciendo algunas conceptualizaciones respecto de esta perspectiva, ¿no? Y cómo las relaciones sociales de producción, el desarrollo de las relaciones sociales de producción va generando transformaciones estructurales, sistémicas, ¿no? Y creo que la revolución industrial venía generando y se venía generando un proceso de digitalización de los procesos productivos que con la pandemia terminó de convertirse como en lo principal, ¿no? El confinamiento, el tener que ir hacia nuestras casas para cuidar la vida, como política pública de la mayoría de los Estados-nación, creo que fue una política mundial, generó también que tengamos que buscar otras mediaciones para intercambiar, para interactuar, para trabajar, para estudiar, para sobrevivir, para comprar, todo pasó a estar mediado por la virtualidad, ¿no? Entonces, las plataformas pasaron a tener una funcionalidad de mediación que antes llevaban adelante otras estructuras de la sociedad civil, ¿no? Entonces nos interpela esta crisis que estamos viviendo en términos estructurales, ¿no? De lo que estamos hablando es de transformaciones en la estructura del sistema. Después vamos a ver que lamentablemente estas transformaciones, esta crisis que siempre la planteamos que se presenta como oportunidad, lamentablemente ha generado mayores niveles de desigualdad y ha traído un saldo de exclusión de grandes masas de la clase trabajadora del sistema productivo, que lo vemos particularmente en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, bueno, un poco pensando en eso, voy a ir charlando algunas cuestiones. Yo había preparado un PowerPoint, pero solamente les voy a mostrar algunas placas para que no perdamos la interacción a medida que vamos charlando. Yo les decía esto de la pandemia como catalizador, ¿no? Como catalizador de un proyecto que ya venía encaminado, que era la digitalización de la economía. ¿Qué significa, no? Que el sistema capitalista anteriormente funcionaba en un mundo que era material, ¿no? Real, palpable, que estaba mecanizado, también informatizado, pero utilizaba particularmente la energía fósil como el instrumento principal, la industria, la fábrica como un lugar de producción de valor, y lo que fue sucediendo es que nos fuimos trasladando y nos estamos trasladando lentamente a un mundo virtual, inmaterial, digital, biológico, y eso es interesante, basado en la energía renovable, ¿no? Y esto explica grandes desarrollos como es la transición energética que empieza a sonar en agenda, la gran preocupación acerca del cambio climático que empiezan a tener algunos gobernantes de los países hegemónicos, ¿no?
empieza a aparecer el blockchain, las criptomonedas, la robótica, la nanotecnología, los desarrollos científicos y tecnológicos como los grandes ordenadores de estos tiempos, ¿no? El problema, como les decía anteriormente, es que fue catalizador de una apropiación enorme de riquezas, en la que Apple, Amazon y Google, por ejemplo, crecieron en el año 2020, ni siquiera estamos mirando solamente el año 2020, crecieron más del 50%, ¿no? Y eso comparado con lo que fue la caída del PBI mundial, ¿no? Crecieron más de la mitad las tecnológicas y los PBI cayeron el 5% promedio en los países del mundo. Entonces, ahí para poder ir mirando el tema de, sí, pasó algo nuevo, pero pasó lo de siempre con mucho mayor concentración. Todas las transformaciones tecnológicas que tiene la humanidad, que ha desarrollado la humanidad, que podrían garantizar salud, educación, servicios y una calidad de vida digna de esos avances tecnológicos, están concentrados en pocas manos y esto se ha profundizado. Entonces, hay una gravedad ahí, hay un punto crítico que me parece que tomamos como punto de partida y que nos da pie para conversar respecto de algunos elementos que yo planteo, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿No? Y esto pensando un poco desde Gramsci, que Gramsci habla de 3 órbitas de la realidad para su análisis, la órbita de la economía, la órbita de la política y la órbita de la estrategia. Decimos que en la órbita de la economía lo nuevo es la aparición de una nueva personificación social. En la órbita de la política aparecen nuevas formas de lucha que debemos poder observar, que eso lo dejé para lo último porque es a donde nos llevan las preguntas respecto de la región. Y en la órbita de la estrategia tiene que ver con las formas que asume la guerra, particularmente la guerra multidimensional y lo que es la guerra de quinta generación, que le llaman algunos autores. A mí me gustan esos dos conceptos, ¿no? Lo combino, la guerra multidimensional de quinta generación, que tiene que ver con esta nueva forma, asume también la construcción de hegemonía, la disputa por la hegemonía entre las potencias mundiales. Entonces, voy a tratar estos 3 temas rápidamente, ¿no? Respecto de qué es lo nuevo y cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos planteando. Hablamos de una nueva personificación social para este momento. Este también es un concepto que utiliza Marx cuando en Lucha de Clases en Francia hace referencia al poder que van tomando los bancos y al desprendimiento que empiezan a tener los bancos en las finanzas y la importancia que empieza a tener el crédito, ¿no? Habla de oligarquía y habla de aristocracia. Nosotros caracterizamos esta combinación de lo tecnológico con lo financiero como un desprendimiento de la oligarquía aún más concentrado que ha generado nuevos ricos y por ende una nueva personificación. Entonces, acá un poco síntesis, ¿no? de lo que les comentaba. Sí se los quiero mostrar. A ver, vamos a compartir pantalla por aquí, que resume lo que yo quería. Esto, ahí vamos, ahí se ve. Bien, lo que les decía, ¿no? Aparece una nueva personificación del capital, que es la aristocracia financiera y tecnológica, en este proceso de digitalización de la economía, en el marco de uno de los grandes ordenadores que se puede ver, es la disputa por el 5G y el 6G, ¿no? En el marco de una guerra que asume características multidimensionales, en la disputa por un nuevo orden global, ¿no? Que eso es lo interesante que estamos hablando. Aparece el planteo y la posibilidad de hablar un nuevo ordenamiento de las cosas, ¿no? Y con una expulsión de grandes cantidades de trabajadores y trabajadoras de la economía formal, que eso es también, ¿no? En el sentido de hacia dónde está yendo esta revolución, nos va planteando algunas ideas. Entonces, eso a modo de síntesis. Y esta cuarta revolución industrial está basada, ¿no? En todo lo que es los desarrollos tecnológicos vinculados con conectividad, como les decía recién, que era uno de los ejemplos, pero también bio y nanotecnología, los chips y los semiconductores, inteligencia artificial, la robótica, industria aeroespacial, plataforma, digamos que sobre
todo sobre lo que se asienta esta nueva forma, esta nueva estructura capitalista que está emergiendo, ¿no? Ahí vemos las banderas y las empresas que representan principalmente, después esto lo tenemos actualizado con en cada uno de estos puntos quiénes son las empresas, pero las que aparecen en general son estas, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver algo que se enfrenta como principal y que tiene que ver con el control del territorio a nivel mundial, ¿no? Y esto lo vemos y vamos haciendo las ejemplificaciones, ¿no? La disputa por el 5G terminó haciendo que metan presa a una directiva de Samsung en Estados Unidos, lo vemos en Brasil como una disputa permanente por los acuerdos que Bolsonaro lleva adelante y con quién lo lleva adelante, acá en Argentina también, es una lucha que todos los territorios están en disputa en relación de quién se apropia de esta capacidad de generar la conectividad y por ende, que ya lo vamos a ver más adelante también, el sentido común, ¿no? Porque tiene que ver en el fondo con que empieza a crearse sentido a través de esta plataforma. Entonces, un poco para ponerle rostro a eso que por ahí parece tan abstracto que es el capitalismo, los capitalistas, ¿no? Esta aristocracia financiera y tecnológica, acá se ve más clarito, ¿no? La relación que hay entre los fondos de inversión y las empresas tecnológicas en términos de una fusión de inversiones, de acciones de tipos muy particulares que tenían como acciones con derecho a veto, por decirlo de manera, recuerden que soy psicóloga, no economista, en cada una de las tecnológicas, e incluso también Vanguard y BlackRock tienen presencia en las empresas chinas, de la misma manera, ¿no? Entonces acá empezamos a ver las características que asumen estos actores que de manera principal empiezan a invertir y a recorrer la geopolítica a nivel mundial. Un elemento que creo que no podemos dejar de mirar, y particularmente porque estamos hablando desde organizaciones gremiales y sindicales, es con lo que pasa en el mundo del trabajo, ¿no? Porque lo miramos, bueno, en el polo de capital, mayores niveles de concentración, fusión de lo tecnológico con lo financiero y aparición de una nueva personificación, y en el mundo del trabajo observamos fenómenos como la economía de servicios, ¿no? La economía de plataformas, como Uber o Globo, que acá en Argentina ha habido luchas de calle incluso en contra de estos modelos, los cuales tratan al empleado como un socio y eso le quita la posibilidad de acceder a cualquier tipo de derecho a protección. Entonces, eso por un lado, digamos, los mayores niveles de explotación, pero también esta apariencia de libertad que genera el teletrabajo, que también hay que reflexionarla en relación a que muchas personas dicen, por ejemplo, ni loca quiero volver a la oficina, ¿no? No, yo quiero teletrabajo, yo quiero estar en la oficina, quiero estar en mi casa, porque estoy más cómoda, porque no tengo que viajar, porque no tengo que verle la cara a mis compañeras de trabajo, ¿no? Como que aparece esa cuestión de como que hay mayor libertad en el teletrabajo, cuando en realidad se desdibuja la frontera entre el tiempo de ocio y el tiempo laboral, los cuidados, las tareas domésticas, aparecen con muchísima más carga horaria porque uno está dentro de la casa, tiene que pagar sus propios servicios, su internet, su conectividad. Entonces también eso genera algo como para dejar el signo de pregunta, ¿no? Respecto de esta mayor libertad que teóricamente genera el teletrabajo, ¿no? Cuando en realidad, primero que excluye a una gran cantidad de gente del sistema laboral, y por otro lado, los que quedan conectados empiezan a tener mayores niveles de explotación. Acá, bueno, un dato, ¿no? 255 millones de empleos se perdieron en el año 2021 a nivel mundial, ¿no? Y también está planteado en términos de horas de trabajo, ahí esto está clasificado también por continente, ¿no? Yo acá quiero dimensionar bien el tema del trabajo, mirarlo todo desde ese mundo, porque es desde donde nos posicionamos, ¿no? Desde la investigación militante, desde el lugar de transformación precisamente, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de, ya cerrando, antes de que Maga me mande un mensajito,
vamos a ver un poquito el tema de la guerra multidimensional, como les comentaba, antes de ver lo de la órbita de la política. Esta sería la órbita de la estrategia, siguiendo a Gramsci. El concepto de guerra multidimensional es muy interesante, yo me lo traje de Venezuela, como les conté, como contaba Maga recién, yo estuve estudiando allá, y me gusta porque toma distintas dimensiones de la realidad, y se pueden observar en cada una de esas dimensiones cómo se dan los golpes, ¿no? Económica, política, mediática, psicológica, financiera, bueno, tiene distintas dimensiones jurídicas, ni hablar, ¿no? Argentina, para tomar un ejemplo, lo que es la guerra jurídica o la dimensión jurídica de la guerra multidimensional, que trasciende, supera, porque es más sofisticada como forma de dominación, a lo que era la guerra puramente militar, o lo que conocíamos como la invasión, como estamos en guerra porque nos invadieron, no. Hoy se desdibuja la frontera entre guerra y paz, y empezamos a ver este tipo de ataques que sin violencia armada o sin acciones armadas desestabilizan o tienen funciones de aniquilar o por lo menos neutralizar a quien consideren su enemigo, ¿no? Y esto para Latinoamérica suena muy fuerte porque obviamente es uno de los casos, nos sobran casos en Latinoamérica de cada una de las dimensiones, de cómo las dimensiones de esa guerra se fueron aplicando en el continente. Entonces, bueno, esto un poco una frase de Clausewitz, que él dice que cada tiempo tiene su forma de guerra, ¿no? Y cada uno tendrá también su propia teoría de la guerra. Quienes deseen entender la guerra tienen que dirigir su mirada atenta a los rasgos de la época en la que viven, ¿no? Para no tratar de mirar, que nos pasa también, que queremos agarrar los manuales que siempre usamos para que nos expliquen este momento, y bueno, por ahí es importante tratar de mirar los rasgos de la época para poder mirar la guerra, ¿no? Por eso el concepto de guerra multidimensional suena muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el concepto de guerra multidimensional y quinta generación, hay un concepto que es elemental, que también lo quiero dejar para la reflexión, que tiene que ver con que la guerra psicológica adquiere una nueva centralidad, y que tiene que ver con el control de las mentes, ¿no? Con la constitución de una subjetividad que permanentemente nos está bombardeando, y mucho más ahora que pasamos nuestro tiempo en nuestras casas, conectados, conectades, y fuimos construyendo nuestras relaciones, nuestra interacción, nuestro deseo pudo circular por ahí, ¿no? Entonces, para que veamos qué importante que es en el sentido de lo sofisticada que es esta nueva forma, ¿no? Ahí yo había puesto un poquito para darle entidad al concepto, ¿no? Esto no es que lo inventamos quienes estamos del lado del pueblo, sino que esto lo trabajó Estados Unidos y la OTAN, así como el concepto de guerra en red, ¿no? Son conceptos que se trabajan desde el Pentágono, que se trabajan desde la CIA, a partir de los cuales se construyen los grandes planes estratégicos, o las doctrinas de seguridad, o los libros blancos, que son a través de los cuales van construyendo los proyectos hegemónicos, o los programas a través de los cuales van a ir a disputar hegemonía en los distintos territorios. Acá quería rescatar el tema de, hay dos conceptos que son los storytelling y las fake news, que son el contar historias y las noticias falsas, que tienen que ver con la predominancia que ha tomado la virtualidad, ¿no? Y de cómo en el territorio virtual somos organizados también, ¿no? No es que yo entro y tengo libertad de acceder, sino que a mí me organizan dentro de un segmento de mis intereses, y permanentemente termino hablando entre tribus, que son comunidades homogéneas de intereses, que arman como pequeñas burbujas donde se construye la identidad y el sentido común. Un niño de 9 años va a estar conectado probablemente con los videojuegos o con el mundo de los gamers. Un adulto académico, ahí vi Maga, va a estar conectado con otras cosas, un adolescente, y así. Obviamente que te encierran y te van construyendo a partir de esos nichos o de esas tribus el esquema de intereses. Entonces,
hay casos emblemáticos, yo creo que Argentina es un caso emblemático, en el sentido de, particularmente, ¿no?, cómo se aplica la guerra multidimensional contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que uno puede mirar. El otro día veía una tapa de la revista Barcelona, que habían hecho como que era una tapa de Clarín, y lo único que decía la tapa de Clarín era Cristina, 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 Cristina en todo, ¿no? Cómo han podido, a través del montaje de causas, el uso de estrategias como Cambridge Analytica, ¿no?, que también tiene que ver, que son en Brasil y en distintos países también existió, el aparato, el montaje de operaciones mediáticas y el ajuste económico, ¿no?, como la política económica que pudimos ver. Ahí vemos cómo todas las dimensiones se van poniendo en orden y van orquestando la estrategia en función de un interés que tiene que ver con imponer una política económica en un territorio, ¿no? Entonces me parece, también podemos mirar Colombia, podemos mirar, ni hablar de Venezuela, que es un territorio, un laboratorio directamente de guerra multidimensional. Creo que América Latina está atravesada por esto, ¿no? Entonces yo por eso ponía en la órbita de la economía esta transformación absoluta en términos de lo que la revolución tecnológica trajo, que es mayores niveles de concentración y nuevos ricos, mucho más ricos y muchísimos más pobres, por un lado, y estas formas de la guerra que se ven aplicadas en todo el territorio. Y en la órbita de la política, en relación a lo que es América Latina, bueno, vemos procesos, una derecha muy organizada, lamentablemente. Vemos que hay procesos conservadores como el de Bolsonaro, que tienen muchísima adhesión, que se pueden observar tendencias también en Argentina, como pasa con Milei. Vemos Chile, vemos el proceso de Colombia, que se puede ver como un programa político para América Latina con sus actores y sus intereses bien ordenados, y se puede leer su juego muy claramente, y eso es muy preocupante porque en otros tiempos no estaba tan articulada la derecha, o no se podía ver tan claramente la estrategia. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, también estos fenómenos, ¿no?, de hartazgo al neoliberalismo, que se pueden ver en la calle, particularmente lo que es Chile, bueno, Ecuador también lo tuvo, Perú también, antes de que ganara el PROFE las elecciones, hubo movilizaciones de calle, y particularmente Colombia. Yo tuve la experiencia de estar en Colombia recientemente, y creo que ahí hay algo en términos de las preguntas que planteo para el final, que nos queda en relación a la calle, ¿no?, que es el lugar donde los pueblos consiguen, el único, no sé, me animaría, ¿no?, donde se realizan las grandes conquistas del pueblo, ¿no? El poder se construye en distintos lados, pero se realiza siempre en la calle. Entonces, una derecha, como les decía, que avanza. La pregunta es, ¿rompió el pacto democrático? Porque con Lugo, por empezar allá, pero también con Dilma, ¿no?, y todo lo que fueron los procesos destituyentes que se fueron dando, que también incluso lo estamos viviendo acá en Argentina. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos a sostener el pacto democrático si ya no lo rompieron hace rato, ¿no? La pospandemia, ¿no?, pensarlos como, y más que nada la pospandemia en las pospaso, diría, como una oportunidad para plantear reformas estructurales en el sentido de transformar el régimen de propiedad de la riqueza social, ¿no?, que tenga que ver con la distribución de la riqueza. Caso Vicentín me parece súper interesante, caso Hidrovía, otro caso que me parece interesante para mirar un poquito desde acá, desde Argentina. Pero el gran ordenador para, además de las políticas públicas redistributivas, el gran ordenador de las conquistas populares, como les decía anteriormente, es la calle. Aparecen nuevas formas de lucha, aparecen procesos insurreccionales, en Chile y en Colombia, como les comentaba, hay levantamientos populares en Haití, permanentemente, los vemos en Perú, los vimos en Ecuador. Hay una argamasa que está harta de este neoliberalismo saqueador y expropiador. El feminismo creo que también hay un sujeto de lucha interesante para pensar, y por supuesto los procesos revolucionarios, ¿no?, que están discutiendo con todas sus contradicciones, pero siguen discutiendo
la otra forma de construir las relaciones sociales, y me parece que eso siempre hay que ponerlo, ¿no? Porque encima, si vamos a hablar de operaciones mediáticas, creo que ahí tenemos para hacer una tesis de doctorado directamente, de lo que pasa en los países que llevaron adelante procesos revolucionarios. Entonces, la reflexión, ¿no? Para quienes estamos en el mundo de la academia, la teoría como una guía para comprender el conflicto y no como una fórmula para el campo de batalla, ¿no? La teoría nos va a describir el conflicto, la política diseña la maniobra, pero la práctica es la que prescribe el resultado, ¿no? Entonces, la direccionalidad que tome la fuerza social será al fin y al cabo el indicador que nos dirá si nuestras teorías se hicieron praxis. Entonces creo que lo dejo medio como por ahí en el sentido de las preguntas tienen que ver con cómo construimos el poder para conformar una fuerza social, para profundizar en los lugares donde hay procesos democráticos, nacionales, populares como el nuestro, con todas sus contradicciones, pero nuestro y conquistado con lucha y con calle, porque costó desde el 2017 que salimos a la calle contra la reforma previsional, en defensa de la educación, contra la deuda, contra el G20, costó llegar a esta victoria, el pueblo puso el cuerpo en la calle, entonces bueno, cómo se profundiza y se consolida esa fuerza social que permita profundizar hacia la mejora de las condiciones, en principio, de los sectores populares, que es cada día más alarmante, no solo en Argentina, sino en América Latina se puede observar, los indicadores a nivel mundial, como lo decíamos al principio, también nos lo dicen. Entonces, bueno, poder pensarlo de ese lado. A mí siempre me gusta quedarme con la pregunta del lado del pueblo, ¿no? ¿Cómo hacemos para conformar esa fuerza social para lograr estas transformaciones en este momento que nos tiene como protagonistas? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en la praxis. Muchas gracias.